vámonos de inmediato a un tema que... Alejandro, ¿te parece que ponga la captura que le llegó a muchas personas y la leas en vivo para asustar? Ya, dale. Ahora, creo que está muy chiquitita la letra, pero bueno. Básicamente se ponen en contacto para comunicar que la edición gratuita de G Suite, que fue, o Google Apps originalmente, que se llamaba en ese tiempo, dejará de estar disponible a partir del 1 de julio de 2022 para mantener, que para mantener los servicios y cuentas se debe actualizar la edición a Google Workspace. O sea, en el fondo lo que están explicando es que la gente que tiene actualmente el servicio gratuito del sistema es G Suite y hoy día va a pasar a ser Google Workspace y ese servicio es de pago. Ya, Eh, yo Dale, quiero partir al tiro así como aclarando un par de conceptos. espérate, Eh, déjame hay dejar gente, uno. sí, mira, pura Espérate, maldad. déjame Dale. aclarar uno que me llamó mucho la atención en redes sociales. Para variar, o gente que no lee o transmite mal las noticias y hace fake news, muchos empezaron a creer, me llegaron consultas de hecho, de que era que la típica cadena maliciosa de que Gmail iba a cobrar. Y esto no es de Gmail. El correo electrónico de Gmail, tanto como el Hotmail y el Outlook, qué sé yo, las distintas cuentas gratuitas que existen en el universo de Internet, eso se mantiene básicamente igual. Lo que aquí está cambiando es un servicio personalizado que se llama, en este caso, originalmente Google Apps, después Google G Suite y ahora Workspace. No, bueno, ya. O Ahora sea, las cosas se van a explicar mejor. justamente eso quería aclarar. Ya. A lo que se está llamando es a los Google Apps estándar que se conocen, que son estas granjas de correos electrónicos gratuitas, que no son igual a G Suite o a Google Workspace, porque tienen hartas prestaciones bastante diferentes. Convengamos que, bueno, ahí si Robinson me puede apoyar, lo primero que se mandó fue el correo que ya Google Apps estándar no tenía soporte, a pesar de que el equipo buena onda de Google seguía respondiendo cuando uno le mandaba un ticket de soporte, pero se había eliminado el tema del soporte. Hay temas de almacenamiento, de sincronización, de seguridad, que son muy diferentes de lo que se conocía como G Suite y lo que actualmente es Google Workspace, considerando que también el tema del cambio de nombre, se ha cambiado mucho el nombre, eh, y tiene que ver con algo más de una transición como de marketing, más que de servicios. Entonces, por eso es que tenemos que separar los dos productos. ¿Ya? Estamos hablando que Google Apps estándar es estas granjas gratuitas que tienen funciones menores a Google Workspace. Esa es como lo primero que tenemos que aclarar. Ahora, lo segundo que hay que aclarar también es que Google hace muchos años mandó el correo del término del servicio como tal. No lo hizo efectivo inmediatamente, pero ahora ya con este correo en el fondo es la confirmación de que en el fondo el servicio va a ser finalizado sin vuelta atrás. Tengo dudas, así que las voy a preguntar de inmediato. Eh, yo entiendo la línea por la que estaba siguiendo tú, José, que en el fondo, o sea, el producto, ya no existe Google Apps, tampoco existe G Suite, sino que lo que hoy día existe es Google Workspace, que es una herramienta o suite o sistema mucho más grande en cuanto a servicios y prestaciones. Eso lo entendí por lo que nos estabas comentando. Pero entonces me quedó la duda. El servicio que se mantiene gratuito, que está hoy día, por lo menos cuando tú entras al administrador y todo, dice, entiendes que uno entra al mundo de Google Workspace, ¿no es cierto? Independiente que hayas partido con la cuenta gratuita originalmente de lo que se llamaba Google Apps, insisto, como marketing, que después luego se llamó G Suite y hoy día se llama con diferentes servicios, pero que fue evolucionando, pero se mantuvo en esa línea con las cuentas gratuitas. O sea, es como para separar los conceptos. Sí, ¿Ah? primero yo creo que deberíamos hacer un poquito de historia de cómo partió esta cuestión y de cómo después hubo Por este favor. branching. Ok. Recuerden que esta cuestión, Gmail, cuando partió el servicio, fue beta por un montón de años. Había que ¿Ok? enviar una invitación, de Al hecho. principio tenía que conseguir una invitación, y después ya se abrió a todo el público y todo eso. Y en algún momento alguien dijo, ok, vamos a agregar un feature adicional que en ese momento el primer nombre que tuvo fue
Google for Your Domain. ¿Ok? Recuerden que hay una cosa que hay que diferenciar, y es que cuando hablamos siempre de, aquí es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, de qué pasa, por ejemplo, cuando yo ocupaba estas mismas cuentas, por ejemplo, para crear un canal de YouTube o poner publicidad en la parte de AdSense y todo ese tipo de cosas. Hay que diferenciar que existe una cosa que se llaman las cuentas Google, ¿ok? Exacto. Que es básicamente un identificador que te identifica a ti dentro de la plataforma global de Google, que te identifica en Search, que te identifica en Google Play, que te identifica en Drive, que te identifica en todas partes. ¿Okay? Como un Google ID. Es un Google ID. Y eso es distinto a la dirección de correo. La dirección de correo es simplemente un atributo de este Google ID. ¿Okay? Entonces, lo que se hizo en un primer minuto con esto de Google for Your Domain era darte la posibilidad de tú poner tu dominio propio como como este identificador y poner este atributo adicional que es la dirección de correo, podías utilizar tu dominio propio. Ahora, esto también se puede hacer en Gmail. Pregunta, Sí. desde lo básico, una de las características, comillas, básicas, nuevamente lo voy a repetir, es que cuando asocias al dominio con Google, a tu correo, es que ocupas la plataforma de Gmail. Me van a dar el tiro a decir, Déjame terminar de explicar entonces. ya. Entonces, dentro de Gmail, tú puedes básicamente ocuparlo de varias formas, ¿ok? Y una de esas es que tu cuenta de Gmail puede tener, también tú la puedes crear, y una cuenta de correo que funciona en Gmail, y tú ocupas Gmail para enviar y recibir correos, y tú puedes tener que el identificador sea cualquier dominio, ¿ok? ¿Qué es lo que cambia? Es básicamente que el dueño de ese dominio es donde apunta a los servidores que reciben el correo. Pero tú te podrías identificar como, por ejemplo, alejandro@rocket.cl, y rocket.cl tiene otro servicio de correo, y tú podrías ocupar eso como un alias. ¿Ok? Ya, Eso perfecto. se sigue pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque la cuenta de correo, o sea, el identificador de correo, tu dirección de correo, es simplemente un identificador de una cuenta Google. ¿Ok? Ya, te Entonces, voy a poner tenemos esa separación. te voy a poner un caso específico Ya. y que también se dio en el grupo, si mal no recuerdo. En el caso personal, yo ocupo una cuenta que hoy día está a punto de ser Google Workspace pagada. Pero independiente de eso, si yo no la quisiera a lo mejor seguir pagada y mantener, como tú bien dices, en mi correo que tengo con mi dominio, un dominio.cl, de hecho ahí tengo contratado el YouTube Premium. Entonces, lo que tú me estás diciendo, aunque se baje el servicio de Google Workspace llamado hoy día, esa cuenta va a seguir activa en Google, perdón, en YouTube. Va a existir una Y, alternativa. Pero déjame terminar de ya, contar la historia estoy como para que adelantando. lleguemos a esa parte, porque vamos todavía muy atrás, ¿ok? Entonces, lo Estamos primero enredados. fue, o sea, estamos muy, muy atrás todavía. Estamos hablando de esto es antes del 2010. Entonces, lo primero que hubo Creo fue que Robinson, el beta fue como el 2007, ¿o no? Más o menos. el 2006 2006, empezó. sí, Sí. 2006, 2007, y creo que llegaron las primeras, así como beta tester de Google for Your Domain. Exacto, y en Google for Your Domain, básicamente lo que te daban era la capacidad de poner tu dominio para poder crear estas cuentas de Gmail. Y después la evolución natural, que ya fue cuando después se empezó a llamar, bueno, Google vio que había un negocio ahí y dijo, ok, esto lo podemos ofrecer a empresas, ¿ok? Y en ese momento se pasó a llamar Google Enterprise, ¿ok? Y en Google Enterprise lo que se hizo fue crear una consola donde tú podías administrar usuarios, administrar grupos y además agregar estos dominios como dominios alias o dominios secundarios para empezar a manejar tu propio ecosistema de correos en ese momento solamente. Y bueno, después ya cuando se le empezaron a agregar el resto de las aplicaciones de Docs, recuerden que todo esto de la colaboración en línea viene de Google Wave, para los que son más Eso te viejos iba, se te iba a acuerdan de eso. mencionar. Después se crearon todas estas aplicaciones de ofimática, básicamente de Docs, Sheets, Slides, y en ese momento se empieza a llamar Google Apps for Work. ¿Ok? Y aquí se transforma en un... Y mientras tanto, esta versión, que era la versión gratis, porque tú podías decir, ok, yo quiero esto, y te daban, al principio eran 50 usuarios, pero tú llenabas un formulario y te podían dar 1000, y si justificabas te daban 10.000 o 100.000, o incluso
te podían dar millones de usuarios. Pobre ¿Okay? gente, hoy día lo digo. Porque básicamente en ese tiempo todavía no existía la parte educacional, entonces instituciones de educación lo hicieron y dijo, ok, una institución de educación, te damos millones de usuarios. Nació en paralelo una versión especial para ISPs. Y eso fue parte de la razón de que murieron cosas como Zimbra. O murieron cosas que instalaban los ISPs o estas granjas que ponían de Postgres o SendMail para sus clientes. Básicamente lo podían hacer también con Google. Esa Y se parte no llama tenía Is It idea. for ISP. Sí, y también existía y es una versión que también se deprecó hace un montón de años atrás porque también tenían funcionalidades menores. En un momento ya se decidió profesionalizar todo eso y tener ya estos planes pagados y empezar a agregar features muy enterprise sobre controles de seguridad, la parte de todo lo que era agregar mucho control empresarial que no era habitual encontrarlos antes en las ediciones anteriores de Google Apps for Work, después Google Enterprise en G Suite, al principio. Cosas Dispositivos como, por ejemplo, móviles. TLP, más controles respecto a cómo manejar el asunto del spam y los virus, etc. ¿Okay? Entonces, y en ese momento ahí se decide deprecar lo que era la versión que le llamaban estándar, que es la versión gratis. ¿Okay? Y eso pasa por varias etapas. Al principio se dijo, ok, la versión estándar ya no recibe nuevos features. ¿Okay? Y Con lo no a cual ya, por suscripciones ejemplo, tampoco. ya no venía la integración con chat, ya no venía con videoconferencia, con Meet, y ya no se le empiezan a agregar nuevos features. El siguiente paso, que esto fue, me parece que el 2012, Espera, ¿sí? es que Robinson, yo que estuve en esos pasos porque iba creando cuentas. El primero eran, como tú dijiste, 50 o con el formulario más. Después lo redujeron a 10. A 10, Y, exactamente. y luego cerraron ya no podías crear cuentas nuevas, Exacto. gratuitas. El 2012 me parece que ya no se podían crear nuevas cuentas y después ya el 2014 se dice, ok, ya no puedes agregar nuevos dominios, porque hasta ese punto tú podías seguir agregando dominios, ya sea como, primero se quitó la capacidad de agregar dominios como secundarios, es decir, que tuvieras usuarios en dominios distintos. Claro, Después se quitó la de hecho capacidad esa de tener medida, dominios alias. disculpa que te interrumpa, esa fue una buena medida también, porque en el fondo había gente que tenía granjas gigantes, como tú decías, no sé, 100.000, 50.000, y empezaba a revender las cuentas de Google Apps De hecho, hubieron un metiendo montón de dominios casos. por debajo. En Argentina se dio mucho que habían empresas completas y grupos de empresas que se dedicaban a vender de estas cuentas gratuitas. Entonces, bueno, también pasó el asunto que tampoco sufrieron este upgrade de cantidad de espacio cuando pasamos de 5 a 15 gigas, por ejemplo. Entonces, todo eso y ya finalmente me parece que fue el 2014 o el 2015 se empezó a avisar de que eventualmente esta versión estándar iba a desaparecer. Ahora, ¿qué significa el que iba a desaparecer? Primero, se fue el soporte, ya no tenías nuevos features y finalmente ya sin la capacidad de poder agregar nuevos dominios, la verdad es que es muy limitado lo que puedes hacer. Además, los controles que tienes dentro de la edición estándar, yo también todavía me quedo una consola en estándar y la verdad es que la diferencia es muy grande dentro de la cantidad. Pero, por ejemplo, para lo básico, que es crear usuarios, crear grupos y tener tu dominio propio, funciona y sigue funcionando. Ahora, lo que están avisando hoy en día es que si tú quieres mantener eso, sí, sí, no uno, fueron varios los que estuvieron ahí en AliExpress vendiendo. Y lo que va a suceder es que básicamente tú vas a tener básicamente tres alternativas para esto. Uno es migrarte a una versión de pago, que la más barata es la Business Starter, me parece que de Workspace. Y Sí, la José nos Business puede dar una Starter, cátedra al sí, la respecto. Business Starter, bueno, es Es la la de $6 por usuario. mensual, $72 anuales, y si es que tienen por ahí más de 20 usuarios, pueden conseguir algunos descuentitos. Exacto. Entonces, Previa esa, evaluación de Google. claro, o de algún partner. Ahí pueden hablar con nuestros amigos de Norte Digital, pero más allá de la promo. Pero el tema es que esa es una alternativa. Entonces, una alternativa es, ok, te migras a una versión de pago y con eso obtienes todos los features que no tenías en la versión estándar. Y tampoco vas a tener las limitaciones de usuarios y ganas de nuevo todo lo que se había ido perdiendo en el tiempo con la versión estándar.
Otra alternativa es simplemente decir, ok, lo saco de esto, me lo llevo a mi hosting propio y simplemente me olvido de eso. Pero ahí es donde viene el caso de gente que ya no quiere mantener el correo, pero sí, por ejemplo, tienen su cuenta de YouTube Premium, como el caso que dabas tú, o gente que tiene publicidad en la parte de AdWords, o que recibe ingresos por publicidad en la parte de AdSense, o que tienen canales de YouTube. O incluso Ay, perdón, Alejandro, yo he visto gente que tiene, no sé, 20 cuentas de estas estándar asociadas a servicios de GCP. Exacto. O sea, ahí está. Pero, o sea, lo siento, es como tiene que no, pasar. pero sí, la tercera alternativa que va a ser para eso es que te vas a poder migrar a una cuenta de lo que se llaman las cuentas de consumidor, que las cuentas de consumidor son las que están asociadas a correos ya sea @Google Mail o @Gmail. ¿Okay? Y ahí vas a poder migrar tu cuenta, pero claro, lo que pierdes es lo que se conoce como el vanity domain, es decir, tu dominio propio, que era tu identidad básicamente. Ahí lo que haces es, básicamente, se te va a dar ahí una elección, seguramente no sé si lo van a hacer por sistema o te van a hacer llenar un formulario y básicamente seguir un workflow para seleccionar el nuevo nombre de tu cuenta y con eso ya te migras dentro de ya la parte consumer. Ahora, hay una cosa súper importante y hay que hacer una diferencia súper grande porque justo veía ahí un comentario sobre lo que pasó con Google Fotos, que al principio era gratis para siempre y ahora ya no es gratis para siempre. Entonces, ¿qué nos asegura de que Gmail siga siendo gratis en el futuro? La verdad es que nadie nos puede asegurar de que siga siendo gratis en el futuro, con la pequeña salvedad que Gmail es uno de los productos con más usuarios dentro de todo el ecosistema de Google. Por lo tanto, dispararse en el pie de esa forma es hacer básicamente Google desaparecería en términos de reputación. No creo que lo hagan, no lo puedo asegurar que no lo vayan a hacer, pero es muy difícil. Ahora, no digo, nunca se sabe, pero se ve difícil. que hay varias, pasamos varios tópicos en esto y que tienen varias formas también de ver todo esto. De partida, el tema del cuando tú creas un Google ID, para ponerle un nombre, pero que sea una cuenta Google, para separarla del Workspace o de los otros servicios, te da varias opciones también, que puedes ocupar Google Doc, o sea, no, ¿cómo se llaman ahora? Hojas de cálculo. Accedes a los servicios, no estoy seguro, y aquí me pueden corregir si Google Drive también o no, parece que no. No, sí. Ahí no estoy seguro. Sí, porque también, y también es parte de la cuota cuando tú almacenas cosas en Drive, va a la misma cuota que tú compartes con el correo, con Google Fotos y con todo el resto. Dicho de otra manera, cuando tú creas la cuenta Google, obtienes los mismos productos, por decirlo de alguna manera, que una cuenta Gmail, solo que no tienes el servicio de correo electrónico alojado o administrado por Google. Y eso es lo que estoy entendiendo. Qué buena, perdona. Ya, ahí yo quiero reclamar de nuevo. No, mentira. O sea, que yo insisto, tenemos que empezar a separar como los conceptos, porque en el fondo Google Workspace no es Gmail. Ya no está funcionando bajo Gmail, sino que está funcionando bajo otras políticas. Entonces, en el fondo, es como el correo de Google Workspace versus el correo de Gmail. No sé si ojo, me va a retar. No, mira, hay una diferencia que hay que hacer que tiene que ver con el acuerdo de licencia de usuario que tú aceptas al momento de utilizar uno u otro servicio. ¿Ok? Porque esto está súper separado. Es decir, cuando tú utilizas una cuenta consumer, es un acuerdo de servicio, unos términos de servicio, y son absolutamente distintos a los términos de servicio que tú aceptas cuando tienes tu dominio propio y cuando utilizas esta otra plataforma. Ahora, esta otra plataforma, tal cual como lo dice la José, tú puedes utilizar parte de ella y no es necesario que tú utilices el correo en ella. De hecho, hay un montón de empresas que no utilizan el correo, todavía tienen su correo ya sea en sus servidores Exchange en su data center, o utilizan Office 365 y utilizan la parte de ofimática de Google solamente para colaboración, o utilizan solamente la parte de Google Meet. Entonces, son cosas que está uno dentro del otro, pero ninguno es requisito. Ahí tengo una duda también. Creo que en el grupo de Telegram lo alcancé a leer. Cuando a ver,
en cierta forma Microsoft y Google se mueven con servicios más o menos parecidos. Me refiero a Ofimática, me refiero al también el tema de los correos electrónicos, Hotmail, Gmail, era un poco el paralelo. Ahí, cuando tú tienes una cuenta de Office 365, también puedes usar algo, comillas, parecido al servicio que da Google. Sí, exacto. Dependiendo de cuál es la licencia de Office 365 que tengas, también tienes las aplicaciones de Ofimática en línea y también tienes OneDrive con una X cantidad de espacio, etcétera, etcétera. Ahí Samuel quiere... Sí, nada más repetir lo que dije en el chat, que no hay tal cosa como las cosas gratis, no existe, ¿eh? Alguien paga. Y Gmail es un Gmail, no Google Workspace. Gmail es un servicio que en realidad yo lo veo así como para la comunidad, así como tú veis GitHub abierto, ¿cierto? Por lo tanto, si en algún minuto tuviste que, oye, podría hacer como tu empresita chiquitita que apoyada por Google, yo creo que al principio sí funcionaba. Pero está en que siguen haciendo gente, siguen haciendo vacunas, la gente vive más y no alcanza el gratis para todo no alcanza. Entonces, de algún lado tiene que salir la rata. Como tú, uno también está profitando. Nosotros nos migramos y la José nos migró. Buena onda la José en todo caso. Mírense con la José y se van a migrar. Mira, teníamos Soho y en un minuto había que pagar y estuvimos pagando un Soho, pero no era tan bueno y al final, mira, estoy usando Google Workspace y tiene distintas cosas. Tiene otras cosas tiene hasta un controlador de dominio, por si acaso. O sea, si tiene una empresa y le pasáis un notebook a alguien, podéis controlar ese notebook desde el admin no es tan llegar y enchufar. La guía no es tan fácil porque hay que meterle mano al registro. Pero por lo demás son un servicio espectacular, pues, o sea, y uno puede pretender que todo lo que tiene Workspace sea como gratis. O sea, Gmail sí, pues, yo espero que mi Gmail nunca muera, ¿cachai? Pero por ejemplo mi cuota de Gmail, de hecho pago aparte por el Drive y por las fotos, porque tengo hartos gigas de ahí, entonces dijeron, o sea, ya llegué como a los 40, 60 gigas de fotos. Entonces, obviamente pago porque me conviene. Ya, pero miren, porque desde el punto de vista técnico, como lo insistió José, también lo estaba explicando Robinson, y ahora también tú lo estabas explicando, Samuel, uno tiene que entender que está, por decirlo así, la división Enterprise, que es lo que estamos hablando de Google Workspace, y está la división, no me acuerdo el término que ocupaste, Robinson, pero la división Gmail, que sería de consumidor. De consumidor, la parte más estándar. Y ahí está súper claro. Yo creo que la polémica un poco surge porque, o sea, primero, hay que entender que para cualquier efecto digo, Google es una empresa privada. Y lo que quiere hacer es determinar, bajar el servicio, cerrar la empresa, quebrar, en el peor de los casos, no le puedes decir nada porque es una decisión particular de ellos. Salvo, obviamente, los temas contractuales, en fin, pero con respecto a un servicio que te están dando gratuitamente y quieres cerrarlo, bueno, salvo que hayáis firmado algo que no, jamás te voy a dejar de entregar el servicio, el tema es una decisión que pasa por Google. Además que lo vienen analizando hace rato. Yo creo que el problema viene acá, es capa 8, o sea, tiene que ver con el usuario. Y sí, tiene mira, que ver tiene que ver por un lado, pero ojo que la mayor cantidad de reclamos que vinieron cuando ya vino esta última ronda de emails donde ya le ponen fecha, donde dicen al 1 de julio si no estás migrado, básicamente te migramos forzadamente y si no tienes información de billing asociada a tu cuenta, simplemente se va a suspender. ¿Ok? Eso ya es un ultimátum y tiene una fecha. Entonces, cuando ya aparece eso, el mayor reclamo no es porque se acaba el servicio gratis. El mayor reclamo es qué voy a hacer con todos los temas asociados que tengo a mi cuenta, que no son el correo. Que era lo que tú decís de la parte de las cuentas de YouTube, las cuentas de ads, las cuentas de un montón de otras cosas que están asociadas. ¿Por qué? Porque la gente los asoció a su cuenta Google, a su ID de Google, que está asociado a su correo personal. Pero, José, era para terminar un poco la idea que venía, porque ahora Cristian ahí también me dice que me esté echando la culpa a mí como capa 8, pero no, a lo que me refiero
es que mucha gente, y muchos de nosotros también en algún minuto, cuando teníamos esa opción y decíamos, oye, pero ocupa, ya lo entendimos todo que es la plataforma Workspace y la Gmail, pero ocupa el formato Google o Gmail para tus correos, en fin, y la gente se acostumbró, sobre todo con un tema súper importante. Ahora probablemente han bajado, pero hace mucho tiempo el servicio de hospedaje, ¿cómo se llama? De web hosting, que trae normalmente una cuenta de correo, algunos limitados, otros no, algunos con espacio ilimitado, otros no, en fin. Pero tú te acostumbras o te acostumbras hasta ese punto a tener una cuota de espacio y después llegaba ahí el límite de espacio y ya no podías tener más correo. Te pasaste el servicio de Google con 15 gigas en ese tiempo, me acuerdo. Hoy día Google Workspace tiene por lo menos 30 en la parte más básica. El Starter 30. ¿Y qué ocurre? Y es lo que hablaba, creo que si no me equivoco, Cristian hace un rato. ¿Qué ocurre con la gente? O sea, más que ocurre, no es que sea culpa de Google, pero con la forma de uso que tiene mucha empresa que lamentablemente no hizo caso de estos anuncios, nada. Y hoy día, por ejemplo, tienes, no sé, 30 cuentas. Cada cuenta tiene 15 gigas de la que estamos hablando que viene gratuita. Estás hablando de una cantidad de espacio que vas a necesitar si es que no quieres seguir en el servicio y llevarte a un hosting, que no es menor. O sea, es un tema a resolver súper complejo, que insisto, no estoy culpando Google. Mira, no, yo te entiendo esa parte, pero si hay una empresa con 30 usuarios que maneja esa cantidad de información, que no tengan alguien no debería existir esa empresa. Exacto. No estoy haciendo negocio. Eso es lo que te quería decir yo, que de alguna otra forma tenéis que pagarlo. Y ojo, que hay dos formas de pagarlo, creo yo. O sea, bueno, a ver otra. O con plata o con tu libertad. No existen las cosas gratis. Cuando alguien te dice, no, hagamos un correo nacional, ojo, mira lo que pasa en Corea. A lo mejor todo el mundo en Corea del norte tiene correo. No, a lo mejor no creo que tengan mi correo. Bueno. Tú lo pagáis, por ejemplo, si tú decías, ok, listo, ya, son 450 gigas, la verdad es que me compro 2 discos de 8 teras y tengo espacio de sobra, ¿cachai? Los pongo en un servidor en mi data center. Pero estáis pagando el servidor, estáis pagando el alojamiento, estáis pagando el tráfico de red y estáis pagando a alguien para que lo haga. Sí, pero vuelvo a insistir, yo creo que el mayor problema de muchos es que son los que no estaban ocupando a nivel como empresa el sistema, sino que lo estaban ocupando, por darte un ejemplo, es una tontera lo que voy a decir a lo mejor, pero es como una banda de rock que tenía, no sé, 10 cuentas entre los músicos, los técnicos, qué sé yo. Para ellos, hoy día es probablemente un costo muy alto, pero llevado a una empresa, no, pues llevado a una empresa obviamente que debería estar debería cumplir con todos los estándares y todo el tema y debería ser rentable incluso. Pero yo te estoy hablando, yo me imagino... Aquí sería equivalente a que los instrumentos fueran gratis, po. Que las cuerdas, tuviera free refill de cuerdas, por ejemplo. No existe... No, porque a lo que voy es que es solucionable todo esto, pero me refiero a que igual es un problema para algunos, al menos. Ya, sí, dale, José. Sí. Ahora, ojo, que yo creo que la pregunta es si es que yo como usuario de Google Apps estándar estoy dispuesto a bajar el estándar de calidad a una cuenta de hosting, porque estamos hablando ya de un servicio en la nube, que no solo es plataforma de correo, a pesar de lo básico que es. Y ahí yo entraría a cuestionarme, o sea, a mí con la versión incluso gratuita yo no estaría dispuesta a migrarme a un hosting. Pero para eso, para cosas que son realmente non-profit, o sea, que tú puedes demostrar que no tienes profit en la actividad que tú señalas, hay una edición que es Workspace for Non-Profit. Entonces, hay alternativas. Ahora, tal vez esto sea, como decís tú, una banda de, no sé, 3, 4 personas, ¿cachai? Que quieren manejarse con su propio dominio, por su propia marca. Tal vez sí, están quedando fuera. Pero si tú lo piensas en el universo de la cantidad de usuarios que tiene el servicio, la verdad es que es un porcentaje que ni siquiera es error estadístico. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, por aquí Cristian hablaba de una municipalidad o algo así que tenía usuarios. Dale, José. Bueno, sin comentarios sobre la municipalidad, ¿por qué queréis que te diga? Ahora, convengamos que la recomendación es como, por favor, no dejen esto para último momento. Yo he visto gente que se ha notificado por el área legal de Google, y el área legal de Google o las notificaciones de Google no son broma. No es como que les vaya a responder así como, por favor, denme un día más.
ellos te van a decir, nosotros cumplimos con nuestro protocolo, le enviamos varios correos durante todo un siglo, así que usted también como adulto responsable hágase cargo. ¿Sabes qué? Sí. De verdad, yo lo he visto en algunos casos de infracción, o sea, de infracción a las políticas de Google, etcétera, que están en Google Apps estándar, y que han llegado así como con una banderita de SOS, y yo he visto como en el fondo han sido súper intransigentes, pero no porque en el fondo, ay, soy un Dios todopoderoso y quiero ser malo con el mundo, sino que lo que ellos están en el fondo validando es lo que corresponde. Entonces, por eso, bajo estos anuncios que les han llegado, yo creo que lo más importante es que hagan la transición, que hagan la reflexión a tiempo. Samuel. Ahora, como no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, ¿cierto? Por ahí la Free Software Foundation, que está auspiciada por Google, podría decir, ¿sabes qué, compadre? Vamos a cambiar los TOS y vamos a poner ahora que el kernel ya deja de ser libre, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Deja de ser libre y tenéis que pagar una suscripción para el kernel de Linux, por ejemplo. Y se van todos estos negocios, Google se irían, pero la diferencia está en que ahí tenéis otras cosas que son ideas. Las ideas en realidad son un poquito más baratas que simplemente que mantener una infraestructura más o menos grande. O sea, escribir código igual tiene un precio, el precio intelectual y bueno, y el precio que gastéis, la luz y todo lo que tenéis que pagar. Pero el precio de mantener, no me lo quieren imaginar. Tal vez Robinson lo tiene por ahí, pero de repente es tanta plata que yo cacho que ni el que paga puede dimensionar eso que tiene el que paga la cuenta de la luz, por ejemplo, en Google. No, aquí no estoy defendiendo a Google en lo absoluto, porque es una tremenda empresa, pero sí los entiendo, pues sí entiendo, bueno, los entiendo ahora que vivo de mí mismo. Entiendo que todo tiene que ser pagado. Ahí Franco decía que, claro, el ejemplo de los cables, que no son tan baratos, o sea, si te gusta ser, bueno, informático, tenéis también, no solamente para los músicos, las cuerdas, en el caso de los músicos, no sé, otro instrumento, tiene un costo, ¿cachai? No, imagínate, si tengo un amigo luthier y quiere que tu amigo luthier te va a regalar la reparación o la mantención. Lo mismo por acá, ¿no? El sentido de comunidad aplica, pero para algunas cosas, igual uno como comunidad se organiza y tiene, o sea, los clubes deportivos, sociales y deportivos, tú pagáis una cuota, ¿cachai? Sí. ¿No? Y lo que pasa es que la gente se acostumbró que esta cuestión yo creo que era gratis y, mira, es gratis el correo, así que, y por ahí creció mucho, creo yo, y ya no se podía seguir manteniendo esto. Lo hemos hablado varias veces, también están hoy día los servicios de suscripción para ver películas y series, que hasta hace un tiempo atrás cuando uno decía, oye, nadie va a pagar para ver eso, y hoy día nadie se da, le hicieron la vida fácil, por lo tanto nadie entra, o no muchos al menos, a descargar software pirata y todo ese tipo de cuestiones. Películas y contenido, hay obviamente, y aquí van a salir varios y decir, no, yo lo hago, probablemente, pero muchos hoy día llegan a la tele, la prenden y empiezan a ver pagando 6, 10, no sé cuánto están algunos de los servicios hoy día dólares. Un detallito, eso sí, con lo que estaba hablando la José, la notificación, y esto como pregunta, ¿le está llegando solamente al administrador o a todos los usuarios? Porque me ha ocurrido un par de historias hace poquito que me preguntaban. En mi caso, yo también obviamente lo instalé en algunos dominios y me ha llegado como administrador al menos eso y he estado comunicándolo. Pero hay gente que le ocurrió, como esto fue hace mucho tiempo, de que esos correos el administrador ya ni lo conocen, no saben quién es, nunca le llegó. ¿Eso solamente entonces le está llegando esa notificación a los administradores? Sí, el administrador, solamente le llega al administrador. Perfecto. En realidad es un despropósito, o sea, le mandáis a todos los usuarios y generáis un problema que es peor. No, sí, claro. Porque imagínate la cantidad de correos al no repli, porque sí, oficialmente dice no repli, pero seguramente igual los monitorean. Sí, pero y ahí voy, yo por eso me estaba yendo al nivel más básico de todo esto, cuando alguien dice, ¿qué pasó? ¿Y por qué van a hacer esto? Y ahí es donde tienen que estar también los que siempre han dado el soporte de estar avisando y tratando de ser... Ese es el tema. Alguien se hizo responsable de ese dominio. Aunque tú digas, ok, sabéis que yo se lo configuré a un amigo y en realidad después dejamos de ser amigos y nunca más nos hablamos. Bueno, alguien tiene que tomar la responsabilidad de administrar esa cuestión. Sí. Sí, por eso, cabrón, no formateen, no instalen Windows. Eso es como pagando. La recomendación mía, no compren un Mac. Chao.